De diálogo va a estar moderada por don Nicolás Castellanos Flores, que es periodista especialista en información internacional y conflictos, con una amplia trayectoria como corresponsal de la cadena SER. Ha cubierto sobre el terreno algunas de las principales crisis humanitarias y conflictos de las últimas décadas, incluyendo Oriente Medio, África y América Latina. Reconocido por su enfoque comprometido y su mirada humanitaria, ha recibido varios premios periodísticos por su labor informativa en zonas de guerra y migraciones. Don Nicolás Castellanos Flores va a tener la responsabilidad de moderar la mesa. Bien, en la mesa de diálogo va a participar doña Maite Carrasco, multipremiada directora y productora de documentales, escritora y reportera de guerra, especializada en conflictos armados y derechos humanos. Ha cubierto algunas de las zonas más peligrosas del mundo, incluyendo Georgia, Afganistán, Mali, Siria, Irak, Israel, Palestina y América Latina. Su experiencia sobre el terreno le ha dado una comprensión directa y profunda del impacto real de la guerra y de los procesos de paz. Su trayectoria ha sido reconocida con distintos galardones internacionales y es también presentadora de televisión, Las Trincheras de la Vida, y fundadora de una promotora, centrada en documentales sobre conflictos y derechos humanos. Don Luis Pérez López es periodista especializado en información internacional y subdirector del área de internacional de los informativos de Televisión Española, con una trayectoria que comenzó en medios canarios y que se consolidó en Televisión Española desde 1997. Ha sido corresponsal en Bogotá, Moscú y Rabat, cubriendo acontecimientos claves como la muerte de Yasser Arafat. Don Alberto Hugo Rojas es reportero gráfico en zonas de guerra, crisis humanitaria y migración. Ha trabajado todos estos años en Irak, Siria, zonas de la población kurda, Palestina e Israel, Jordania, Río de Janeiro, en las favelas, Grecia y en las islas de Lesbos y Kios, entre otros. Este trabajo, volcado en la ONG Paz en Construcción, está centrado esencialmente en los reportajes en la infancia, las mujeres y la vida de las personas tras la guerra, con historias de superación en lugares donde la paz se usa siempre como un fin y termina convirtiéndose en una utopía. Tiene distintos galardones. Pues muy bien, estos son los participantes en este acto final del curso. Decía ayer por la mañana que los organizadores esperábamos que a partir de un alto nivel de complejidad y de cultura, a partir de aquí nuestra capacidad de comprensión de los problemas mejore. Pero esto obviamente es un punto y seguido y no un punto y final. Así que esperamos que esto haya servido, estos 2 días hayan servido para alimentar la capacidad para leer, para seguirnos informando y para seguir hablando. Pues nada más. Don Nicolás. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a los organizadores del curso por invitarnos a compartir esta mesa de reflexión, no sé si de autoayuda o de desahogo entre compañeros periodistas sobre cómo narramos hoy en día los conflictos, cómo lo hemos narrado por nuestra experiencia y cómo se narran hoy, que creo que puede ser un buen ejercicio de ver cómo ha evolucionado la información internacional. Le doy las gracias a todos ustedes por estar aquí. Y bueno, vamos a intentar responder algunas de las preguntas que he visto que ha habido mucho interés durante la mañana sobre cómo los medios cuentan las guerras y cómo los medios ponen el foco en determinados aspectos de la guerra, los conflictos y las consecuencias que tienen hoy en día. Para empezar, ya hechas las presentaciones de mis compañeros y de mi compañera,
queríamos poner sobre la mesa, evidentemente, el genocidio en directo que estamos viendo hoy en día en la Franja de Gaza. Hoy, el Ministerio de Sanidad del enclave ha confirmado que se han superado las 60.000 víctimas desde el 7 de octubre del 23. 2/3 de esas víctimas, mujeres y niños civiles, por efectos del asedio israelí sobre la franja. Y queríamos empezar por ahí para ver cómo mis compañeros están viviendo desde sus distintas posiciones, televisión pública, Radio Televisión Española, Maite con una trayectoria muy grande en diferentes medios de comunicación, mucha televisión, muchas guerras, ahora desde otra posición muy interesante de las nuevas narrativas, que también abordaremos esto, y Alberto Hugo, con el que he coincidido y especialmente has tenido el foco en los últimos años en Ucrania, pero también has trabajado en el conflicto palestino. Para empezar, si quieres empezamos contigo, Alberto, ¿cómo estás viendo tú la narrativa que estamos haciendo de la situación en Gaza desde el 7 de octubre del 23? Yo personalmente la estoy sufriendo mucho, en el sentido de mis primeros reportajes fueron en Palestina e Israel en el año 2002, segunda intifada, después de esa incursión bestial en la Mucata. Imagínense que de repente un ejército entra en la sede administrativa de aquí del Gobierno de Canarias o de la Moncloa. Entonces tenemos ese nivel, ¿no? Y tuve la suerte de cubrir en el 2014 la ofensiva de Margen Protector, ¿no? Para terminar con los túneles de Hamás. Hay que explicar que esos túneles se construyeron hace mucho tiempo de manera para contrabando, ¿no? Porque ese bloqueo es bestial. Y haber vivido esa ofensiva de 51 días, los 30 días que pasé dentro, nosotros siempre terminamos creando vínculos con personas, ¿no? Y tener gente que conoces que está sufriendo un verdadero infierno. Aquello fue una advertencia, una clara advertencia hacia dónde iban, ¿no? Incluso el plan era seguir más allá, hacer lo que hicieron ahora. Pero ese acabar con barrios enteros, ¿no? Creo que en Gaza, no sé si fue 2006 o algo así, lo hablamos ayer, se bombardeó un colegio de Naciones Unidas y se armó un pollo impresionante. Yo creo que han ido practicando a ver cuánto se puede estirar la cuerda del derecho internacional humanitario y qué cero repercusión tengo, ¿no? Aquello fue una auténtica masacre, la mayor hasta entonces, se hablaba de un verano sangriento, y lo vivo con mucha impotencia personalmente, y creo que esa falta de pedagogía continua, de decir, repetirlo todos los días, que no se vuelva a repetir eso, y lo estamos viendo en unas dimensiones bestiales ahora. Maite, a ti te han tocado cubrir muchas guerras en distintas partes del mundo, en África, Oriente Próximo, Europa, etcétera. Ahora ya no estás en el Breaking News, ya no es reportera de ese busto parlante que ven ustedes en el lugar de los hechos, pero intentas contar esas guerras o las consecuencias de esas guerras a través de otras narrativas, como los documentales especialmente. Pero me interesa tu opinión como ex reportera de Breaking News de lo que estás viendo en las televisiones, en las radios, en la prensa nacional e internacional, de cómo estamos contando Gaza y esta situación. Bueno, yo creo que el caso de Gaza, Oriente Medio en concreto, pero también el resto de las guerras que estamos viendo y no estamos viendo y no estamos contando, es un fiel reflejo de lo que estuvimos hablando ayer, ¿no? Que es la geopolítica disruptiva que estamos viviendo, ¿no? Y el colapso de la narrativa y del discurso que sostenía el siglo XX. Todo eso ha terminado y también tiene un reflejo y un impacto enorme en los medios de comunicación. Por un lado, tiene un impacto porque hay una gran impunidad. Es decir, la impunidad se ve a través del fracaso de todas las instituciones que nos habían regido también en el siglo XX y que son el Banco Mundial, que son el Banco Internacional, todo eso que es el dinero, pero también lo que hace que el mundo sea más impune, que es la ONU y el Security Council, ¿no? Ahora mismo no hay ni una sola resolución por culpa de los vetos de China y de Rusia desde hace mucho tiempo que condene, pero ya no solo ahora, sino ya desde Siria. Yo recuerdo estar en Siria y que estaba yo, por ejemplo, en Al-Qusair, cerca de Homs, y recuerdo a los chicos del Media Center donde estaba yo, que los pobres se juntaron todos como si fuera un partido de fútbol para ver el Consejo de Seguridad de la ONU y la resolución para condenar los ataques con armas químicas de Bashar al-Assad, ¿no? Y aquello no resultó en nada, ¿no? Aquellos chicos ya se dieron cuenta que no iba a pasar absolutamente nada. De hecho, algunos de ellos acabaron radicalizados por culpa de ese abandono, de ver cómo ya fracasaba poco a poco esas instituciones, la Corte Penal Internacional, es decir, todo eso se ha quedado obsoleto. Eso impacta en el discurso. ¿Por qué? Porque esa gran impunidad se traduce también en
la verdad. O sea, la verdad que es ahora mismo es una verdad líquida, igual que hay una ética líquida que estamos viendo. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de cómo nos cuesta a nosotros cubrir las noticias. ¿Cómo vamos a saber lo que piensa Trump o cómo vamos a titular lo que dice Trump o lo que dice Erdogan o lo que dice Meloni? Si Milei dice que los chinos son los enemigos número uno durante las elecciones y luego una de las primeras visitas oficiales es a China, entonces nosotros cómo vamos a analizar lo que dice Milei. O si, por ejemplo, Erdogan está comprando armas a Rusia, pero al mismo tiempo pertenece a la OTAN, ¿no? O la misma Meloni, que puede ser amiga de Rusia, pero es íntima de Zelensky y le admira. Es decir, que nosotros vamos muy perdidos también sobre cuál es la realidad, si existe esa ética líquida y no podemos leer, ni siquiera los analistas, que yo también soy analista de geopolítica internacional y de inteligencia. Si no podemos leer lo que van a hacer los países, más imposible es leer lo que están haciendo los líderes de hoy en día, ¿no? Que son líderes que son muy distintos a los líderes del siglo XX y actúan de forma muy distinta, incluido Putin, de como cuando llegó, ¿no? Que se ha convertido poco a poco en otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la verdad y el tema de la desinformación es básico y Gaza es uno de los ejemplos más claros de lo que está pasando. Solo como apunte para después debatirlo, esto tiene mucho que ver con las guerras de cuarta generación que estamos viviendo. Vivimos varios tipos de guerras, las híbridas, las convencionales, las de toda la vida, que pensábamos que habían desaparecido. Yo, por ejemplo, la primera guerra que cubrí fue la de Georgia, en Rusia. Había dos ejércitos, estaban con sus uniformes, los periodistas sabíamos perfectamente a quién preguntar, porque tú sabías que estaban aquí los del frente de los georgianos y el frente de los rusos. Más o menos había milicias que tú sabías que eran rusos, bueno, las milicias de los rusos eran chechenos, kazajos, que iban violando y matando a la población, pero claro, los identificabas. Luego nos fuimos a las guerras híbridas y poco a poco las siguientes guerras que yo vi eran todo guerra de guerrillas. En Libia, bueno, todavía Libia se podía diferenciar, pero claro, cuando llegaron las milicias en Libia, tú no sabías quién es quién. O sea, nosotros veíamos quién era Al-Qaeda porque llegaban unos señores con más dinero, con unos coches mejor equipados que los libios, les veías hablar inglés, entonces ya sabías que estos son los de la yihad, ¿no? Los que iban siempre en la yihad de los 80 en Afganistán, han regresado aquí, más o menos podías verlo. Pero luego en Siria, por ejemplo, nos fue muy difícil identificar quién era quién, ¿no? Porque unos ponían la bandera del Daesh, otros ponían otra bandera, pero luego tú llegabas a casa de una milicia, de una cativa, como las llamaban ellos, y no sabías muy bien quién eran, no sabían. Tenías que hablar con ellos, tenías que saber que se identificaran un poco, y muchos de ellos, incluso cuando me veían, se ponían al principio no, esto fue evolucionando en la guerra de Siria, pero poco a poco se fueron poniendo pasamontañas. Con lo cual ya ibas viendo que esa gente no sabías quién era, ¿no? Pero todo esto para explicar que cada vez era más difícil contar, pero las guerras de cuarta generación hay un componente muy interesante y es que el objetivo somos nosotros. Las guerras de cuarta generación son las guerras en las que el frente se desdibuja. Y una de las cosas más importantes en las guerras de cuarta generación es manejar la información. El control de la información. Como dijo Kissinger, quien gobierne las comunicaciones será el líder del mundo, ¿no? Pues eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. A Putin le interesa mucho más que la opinión pública europea esté en contra de la guerra de Ucrania, de apoyar a Ucrania en Europa, que el avance en el frente del número de muertos que pueda tener, de bajas que pueda tener en el frente. Y ahí hay una cosa muy interesante, y con esto termino, porque luego podemos abrir el debate, que es que nosotros estamos ahí como objetivo, como enemigos, es decir, la sociedad civil es un objetivo en estas guerras de cuarta generación, como estamos viendo. Por eso las redes sociales son tan importantes y la desinformación, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, como en los documentales, que también está ocurriendo, es tan importante. El manejo de toda la narrativa y del discurso, no matter the format, no importa el formato, es muy importante en el mundo multipolar en el que estamos, en el que hay una lucha por el liderazgo mundial. En el caso, por ejemplo, los líderes del futuro y las potencias del futuro serán las energéticas, pero también serán las potencias que manejen el discurso. Por eso es tan importante ahora mismo para Netanyahu, para Estados Unidos, manejar el discurso de lo que está ocurriendo, no solo en Gaza, sino también en Irán.
Bueno, Maite ya ha abierto un montón de melones en esta primera intervención apasionante. Ahora seguiremos con algunas de las cosas que has introducido, pero Luis, en todas estas cosas que van saliendo en el debate sobre este primer foco que estamos poniendo, que es la situación actual en Gaza, para alguien como tú que participa en la toma de decisiones de cómo cubrir Gaza hoy con los límites, es decir, con el acceso prohibido para los periodistas internacionales ahora mismo en la franja, sin la posibilidad de acceder a testimonios directos de los gazatíes, salvo por los medios telemáticos que nos buscamos, etcétera, etcétera. ¿Cómo está siendo para un medio público, para Televisión Española, la cobertura actual de Gaza? ¿Qué retos está suponiendo? Y en qué medida el servicio público está respondiendo a explicar este genocidio en directo. Bueno, a ver, yo lo definiría como está siendo, desde mi punto de vista, frustrante por un lado, angustioso por otro. ¿Frustrante por qué? Pues porque Israel ha sometido a la franja a un bloqueo total, ha impedido y sigue impidiendo la entrada de medios de comunicación internacionales, pero con eso no sé lo que pretenden. En una época en la que tú con un teléfono móvil puede ser un periodista en potencia, y luego es otro debate que tenemos que filtrar sobre toda esta información ciudadana que nos llega, cómo la verificamos, ¿no? Pero si Israel pensaba que prohibiendo la entrada de medios internacionales podía acallar lo que está ocurriendo en la franja, pues miremos hoy el resultado, ¿no? ¿Es frustrante para nosotros? Sí. ¿Por qué? Pues porque tenemos una corresponsalía en Jerusalén que nos cuesta, bueno, mucho dinero del impuesto de todos los ciudadanos y no podemos acceder, ni nosotros ni ningún otro medio de comunicación, no podemos contar en primera persona lo que está ocurriendo en la franja. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, pues nosotros antes de la invasión y de los bombardeos y de todo lo que está pasando en Gaza teníamos colaboradores en la franja. Tú cuando estás acreditado en Jerusalén como un medio internacional no puedes entrar con una cámara israelí, por ejemplo, a la franja de Gaza, sobre todo desde que la controla Hamás. Es decir, si el corresponsal de Televisión Española quiere informar en Cisjordania, tiene que ir con un cámara palestino. Si quiere informar en Gaza, tiene que ir con un cámara palestino. Si trabaja en Israel, tiene que trabajar con un cámara israelí. ¿Vale? Eso es un poco para que os ponga un poco el contexto de cómo es esta historia. Nosotros teníamos colaboradores dentro de la franja. Y cuando me refería a que está siendo angustioso, para mí ahora como jefe internacional de la tele, la situación en Gaza es porque nosotros, cuando yo llamo a Khalid, por ejemplo, nuestro colaborador en la franja, y pasan los días y no consigo localizarlo, cada día te plantea que si este hombre está vivo o muerto, y esa es la realidad. Y luego él te puede contar que es que llevan 4 días sin comunicaciones porque han cortado internet, o que Khalid en este caso ha tenido 4 desplazamientos internos. O sea, la situación es realmente frustrante. Luego podemos abordar más aspectos, pero yo diría estas dos cosas, ¿no? O sea, estamos viviendo un bloqueo como creo que no habíamos visto en otro conflicto por parte de uno de los actores de esta guerra, que controla todas las fronteras de la franja y que está incurriendo, en mi opinión, en un ejercicio un tanto infantil de querer creer que el mundo no se está dando cuenta de lo que pasa en Gaza solo porque no permita la entrada de los reporteros internacionales, ¿no? También digo que con reporteros internacionales entrando ahí dentro y con el nivel de bombardeos que está haciendo en la franja, a día de hoy, además de los 120 y pico periodistas palestinos muertos, habría varios periodistas extranjeros muertos, y eso creo que es también lo que quieren evitar, porque eso sí tendría mucha más resonancia, ¿no? Generaría reacciones de los gobiernos de esos periodistas, supuestamente. Pero bueno, estamos introduciendo muchos elementos apasionantes sobre cómo contar Gaza, cómo estamos contando la guerra, pero hay una cosa que me parece clave y que todos hemos sido testigos. El pico de interés, incluso en Gaza, que es un genocidio indirecto, donde hay un caudal de imágenes grabadas por los propios gazatíes que se difunden a través de colaboradores que tienen con los medios de comunicación, los periodistas locales que graban para las grandes cadenas de televisión globales como Al Jazeera, para agencias, etcétera, etcétera, pero también la publicación masiva de fotografías y vídeos de los propios gazatíes a través de sus redes sociales nos han sometido, digamos, a un seguimiento de la crisis de Gaza que cualquiera que tuviera un poco de interés podía seguir cada día lo que estaba pasando. Sin embargo, incluso en los medios de comunicación hemos tenido picos de interés bastante oscilantes y son muchos meses de asesinatos diarios.
¿Cómo hacer que una guerra tenga una presencia merecida en la escaleta de un informativo? Y voy a empezar contigo ahora, Luis. A pesar de esos picos, ¿no? Porque a veces, si no, hay otro bombardeo importante en Ucrania, porque Putin se ha vuelto a burlar del último plazo que le ha dado Trump en las últimas horas, bla, bla, bla. ¿Cómo hacer que una noticia tan importante como la situación humanitaria en Gaza cope el lugar adecuado en los informativos o se mantenga el interés al respecto? Es complicado porque creo que nosotros los humanos tenemos un mecanismo también de autodefensa, incluso los periodistas, en el que tenemos un límite del dolor, ¿no? Y los editores de los medios de comunicación también. Llega un momento en que triunfa el olvido, pero por desgaste del dolor, y no sé si me explico. Esto que está pasando en Gaza pasa en todos los conflictos. Ha pasado en Ucrania, y luego tocamos el tema de Ucrania si quieres, pero pasó en Ucrania ya en 2014. En 2014 pasamos de la revolución del Maidán a cuando los rusos capturaron Crimea, a cuando los hombrecillos verdes tomaron Crimea y luego se comieron la mitad del Donbass. Y luego llegó un punto en que se estancó el conflicto de aquella manera, llegaron aquellos famosos acuerdos de Minsk de los que nadie se acuerda, y estuvimos prácticamente, bueno, pues hasta el 22, sin que nadie supiera realmente qué estaba pasando en el Donbass. Y nunca hubo una paz relativa. Pues con Gaza nos pasa prácticamente lo mismo. A menor escala y siendo todo mucho más dramático, porque estamos hablando de un territorio mucho más pequeño, mucho más superpoblado y con un nivel de destrucción que vivimos en directo, porque aunque no tengamos los cadenas internacionales, no podamos informar desde dentro. Volvemos a lo de antes, ¿no? O sea, que cada ciudadano con un móvil es capaz de narrar lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo podemos mantener el pico? Pues mira, el pico viene también por aumento del drama. ¿Por qué digo esto? Pues porque ahora nos hemos encontrado, o sea, llega un momento en que nos levantamos con un boleto de radio, un boleto de 24 horas, un telediario de las 3, 18 muertos en Gaza. Llega un momento en que dejamos de contextualizar hasta que llega el horror de la hambruna. Y eso ya es un nivel superior, ¿no? Porque una cosa es que tú digas, no, yo es que estoy bombardeando objetivos de Hamás, y Hamás se esconde entre los civiles y en todos los edificios y en los sótanos de los hospitales, la narrativa israelí de este conflicto, ¿vale? Se puede comprar o no, pero cuando tú deliberadamente estás cerrando una franja y a un lado de una frontera hay 2 millones de personas hambrientas y al otro lado de la frontera hay 6.000 camiones de ayuda humanitaria esperando, y esos camiones no pueden entrar, eso es fomentar una hambruna y un genocidio del que yo personalmente creo que los responsables israelíes, si tienen algo de decencia, se van a arrepentir toda su vida. Maite, has tenido experiencias de cómo la tele en su momento, cuando eras reportera de Telecinco y cuando colaboras en otros medios, te exigía muchas crónicas de directo los primeros días y luego desaparecía el interés. Sin embargo, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, y lo viste también, se mantuvo como una noticia de portada durante más de 30 días, seguramente porque el miedo en Europa era mayor. Veíamos la guerra de nuevo en las puertas de nuestras casas, era gente blanca que se parecía a nosotros, que se ha llegado con sus mascotas y con sus niños en la frontera. ¿Cómo hacemos esto los periodistas, y ahora que tú tienes una perspectiva mucho más 360 grados de la profesión? ¿Seguimos moviéndonos con modas, con picos de drama, con imágenes impactantes? ¿O cómo mantener la atención con una situación como esta? Fíjate, con lo de Ucrania sí que hubo como un punto de vista diferente, ¿no? Yo creo que en lo que estamos hablando de la confusión, o sea, un poco al hilo de lo que decía Luis, una de las cosas más interesantes que está pasando es que hay una empatía efímera. Es decir, la gente, como todo va muy deprisa, y la geopolítica disruptiva va muy deprisa y es muy confusa, eso tiene también un impacto en los medios de comunicación y en los eventos que estamos contando. Entonces, en el caso de Ucrania hubo algo disruptivo, que es, hola, es en nuestras fronteras, se está pasando aquí. Eso es algo que en la facultad ya nos enseñan. Cuando una noticia es original, pues tiene más impacto que una noticia que no lo es. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. El 11S fue una noticia increíble porque nunca alguien había cometido un atentado terrorista de esas características, por lo tanto se mantuvo mucho tiempo en los informativos. ¿Qué pasa con Gaza?
Gaza lo que ocurre es que también es un conflicto que viene de tan atrás, de décadas atrás, que la gente no lo comprende. El otro día yo estaba dando una conferencia y estaba explicando que Bin Laden ya cometió los atentados del 11S y una de las bases de Al-Qaeda era el asunto palestino. Claro, esa chica tenía 18 o 20 años y se quedó de piedra. Pero Bin Laden ya hablaba de Palestina. Sí, es que Palestina y el asunto palestino existe desde hace mucho tiempo, pero eso no le llega a la juventud. ¿Por qué? Porque hay una gran confusión, hay un gran ruido que tiene que ver con esos ataques de Rusia y China en esa lucha por el liderazgo mundial para hacer caer toda esa narrativa occidental que tiene que ver con nuestros valores. Todos los valores de la democracia, los valores de la libertad, los valores de las leyes que nos rigen, sobre todo en los conflictos internacionales, ¿no? Que ahora se están incumpliendo completamente en Israel. En el caso de Ucrania, fíjate, ha pasado una cosa que es como en Gaza. Tampoco se puede entrar en Ucrania de forma muy libre. Tú que has estado allí, yo escuché a un amigo Daniel, estuvo hace poco en Barcelona, explicando que se había hecho carnet de periodista para poder entrar y era el número 2500 no sé cuánto, y que no podías acceder a las zonas de combate si no te invitaba el ejército. Es decir, tú no puedes ir por libre como antes, como se iba Pérez Reverte, que cuenta, ¿no?, muy alegremente que él se iba solo con un caballo, no sé si se iba con un caballo, pero lo puedo contar Pérez Reverte, que se iba con un caballo a la guerra y que se tiraba varios días sin conectar. Efectivamente, yo tengo una amiga, Masana, madre de 5 hijos, que se iba 3 meses a Irak para la vanguardia y no llamaba porque no había comunicaciones, ¿no? Pero bueno, hoy en día, desde Mali, por ejemplo, yo cubrí la guerra contra el yihadismo en Mali, y ya el ejército francés no nos dejaba acceder a las zonas de conflicto. Estamos hablando del año 2014, si quiero recordar bien. No te dejaban acceder. Es decir, lo de Gaza es una continuidad y lo que hacen es contener a la prensa en un sitio y le dan de comer, ¿no? Te doy esto, mañana te doy lo otro, le organizan trips, le organizan excursiones, como hacía Gaddafi también en Libia. El control de los periodistas sobre el terreno siempre ha sido así. Y en el caso de cómo cubrimos y qué es la originalidad, yo creo que es lo que le ha dado más sentido, ¿no?, a Ucrania. Ucrania ha caído poco a poco porque ya nos hemos dado cuenta que cuando ha pasado la crisis de los refugiados y han ido regresando poco a poco, y ha calado también todos esos mensajes y el discurso ruso y el discurso que nos llega de que no es tan importante la guerra de Ucrania, de que nos va a arrastrar a una tercera guerra mundial, que está calando poco a poco. Nosotros tenemos que ser resilientes frente a ese discurso, pero es muy difícil ser resilientes cuando hay también esa confusión, ¿no?, y el número de información que nos viene en cascada. ¿Pero quién está hablando del Congo? Nadie. Ahí es un triunfo de Rusia y China, porque todas las guerras de África tienen que ver con la extracción de minerales que van a servir a China para ser líderes en el futuro en todos los sectores que vienen, que son los semiconductores, uno de ellos, las energías renovables, los coches eléctricos, por supuesto, donde están liderando ya, por delante de Tesla, incluso en Europa, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante ver cómo hemos cubierto, cómo hemos podido cubrir, y mucha gente me dice: es que no nos enteramos de nada. Es verdad, es muy difícil enterarse de todo. Yo siempre digo, hay que irse al Instituto de Estudios Estratégicos, Español de Estudios Estratégicos, y leer todo el panorama estratégico de 2025. Hay que escuchar podcasts de los militares americanos que están metidos en Israel para enterarte de lo que está pasando en Israel, ¿no? Y ya termino al hilo de lo que estaba diciendo del discurso Luis, en Israel, de cómo la gente parece que no nos vamos a llegar a enterar. Yo creo que es que al final los que menos se enteran de lo que está ocurriendo son los propios israelíes, porque hay una especie de locura colectiva que se asimila a la de los tiempos del nazismo, que permite este otro holocausto, este otro genocidio, ¿no? Pero esa es otra derivada interna, Maite. En Israel, quien se salga del discurso oficial de que Hamás es un grupo terrorista y todos los palestinos gobernados por Hamás casi lo son también, es un antisionista. Entonces, esta es una paradoja brutal. Como te salgas del carril del discurso oficial, quiero saber qué va a pasar con esta ONG israelí que ha hablado abiertamente de que en Gaza se está cometiendo un genocidio, ¿no? Han esperado un poquito, ¿no? Desde el 7 de octubre del 23 hasta ayer para decir que en Israel se está que en Gaza hay un genocidio. 2 ONGs israelíes que trabajaban en Gaza previamente. Pero te das cuenta un poco del ambiente que tú dices que se crea, de cómo nadie puede discutir la narrativa oficial. Y lo que decía Maite, es decir, yo que he estado muchas veces cubriendo
desde el 7 de octubre, si ves las televisiones israelíes dan terror. Pero Son no se lenguaje enteran de lo que está pasando ultraderechista dentro. No se enteran. continuamente No se enteran de lo que está pasando llamando animales a los palestinos, a los niños y a las mujeres palestinas, con dos ministros ultras que han sido condenados muchas veces por colonos, etcétera, etcétera, presionando para que la guerra continúe. Tenemos un problema muy fuerte porque evidentemente lo que tú dices, ¿cómo Israel pretende que no sepa el resto del mundo lo que está pasando? Bueno, pero en cuanto a su población lo ha conseguido. Y ha conseguido colocar, cuando hablas tú del discurso que coloca Rusia, ha conseguido colocar todas estas dudas de los animales y terroristas que son los palestinos en general en buena parte de la opinión pública estadounidense, que es al final quien da la bomba. Y eso nos lleva a pensar a nosotros también como europeos, ¿qué estamos haciendo para evitar todo esto? Europa, Ya como institución. Que si cuando un ministro del gobierno israelí alardea en redes sociales de decir que no van a comer ni un gramo de trigo, eso está pasando, es que eso está pasando a 300, 400 kilómetros de una frontera de la Unión Europea, ¿vale? Y somos incapaces nosotros de tener un debate interno, bueno, sí lo estamos teniendo, pero la realidad es que a día de hoy no se ha tomado ni una sola decisión. Al final, cuando cometes este tipo de barbaridades y ves que, uno, la Unión Europea no te castiga, no te sanciona, no rompe, no revisa un acuerdo comercial, que en la Asamblea General de la ONU, que no tiene poder vinculante, ¿de qué vale que 150 países en una Asamblea General de la ONU digan que hay que poner fin a la guerra y exigir a Israel el fin de los bombardeos? Las resoluciones vinculantes las pone el Consejo de Seguridad de la ONU, que lleva bloqueado, no sabemos ni el tiempo. O sea, esto tiene que llevarnos también a nosotros a una reflexión de, en pleno siglo XXI, ¿tenemos instituciones capaces y solventes de resolver o de poner fin a estos conflictos? Bueno, esto Maite, ahora voy a ir a esa pregunta, pero quiero preguntarle antes a Alberto. Hacía referencia, Maite, a Ucrania. Tú has estado mucho tiempo por allí, como yo, trabajando en el frente. Efectivamente, lo tienen que saber, para los que no son periodistas, que hoy en día informar de muchos conflictos vamos pastoreados por los ejércitos de turno. En Israel nos organizaban todo el rato el ejército, te invitaban a excursiones a ver los kibbutz atacados por Hamas, te llevaban a las víctimas y te las colocaban allí para que fueran esas víctimas seleccionadas por ellos con las que tú tuvieras que hablar, etcétera, etcétera. Y en Ucrania, Alberto, que puedes hablar tú de tu experiencia ahí también como fotoperiodista, si uno quiere ir a una unidad de tanquistas, que ya los tanques son menos importantes, así ha evolucionado la guerra en Ucrania, a una unidad de operadores de drones, tú tienes que llamar a un director de comunicación de la unidad militar, a estar con ellos, pactar las condiciones, incluso muchas veces te piden ver las imágenes antes de publicarlas, casi las censuran. Esto no solo pasa en Ucrania, pasa en muchos ejércitos del mundo, pero es importante lo que dice Maite de explicar que la narrativa de la guerra muchas veces está sesgada desde el punto de vista que podemos tener acceso al territorio, ¿no? Mi última credencial de Ucrania del año pasado, que caduca 19 del 5 del 25, es 34.398. Y cada vez que te acreditan te dan una nueva. Sí, tienes un número nuevo, no tienes un número asignado. Yo quizás, el primer año en Ucrania, yo fui en julio hasta octubre, el segundo año, el 23, me quedé hasta noviembre y el año pasado fue hasta diciembre, ¿no? Fui alargando el sufrimiento, por decirlo así, ¿no? Hay una diferencia del primer año y algo, en que todo el mundo podía ser un espía, no podías sacar ni en Odessa, no podías hacer ni una mísera foto, quería mostrar a mi padre incluso la escalera de Potemkin, no se podía hacer, ¿no? Y si te paraban mucho, tenías que acreditarte mucho. A mí alguna vez me detuvieron después de un bombardeo porque fue cerca de algún sitio militar, pero estuve después de trabajar y me meten dentro de un lugar y espero que llegue un tipo que mandaba, no sé qué grado tenía, y me viene con el móvil con la foto de un barbudo y con un pasaporte al lado de la cara y me la ponen, ¿quién es? Digo, soy de Lanzarote. Soy de España. Y le cuento, mira las fotos, tal, y el tío después muy majo, ¿no? Pero de los siguientes años en Ucrania, la normalización de la guerra, los lugares que no son más tocados, a pesar de tener bombardeos y sirenas todo el tiempo, la vida es como aquí, hasta que cae un misil, ¿no? Pero sí ha habido un poco más laxo a la hora de tratar a la prensa, de poder moverte, y ahí la cuestión es tener un buen fixer, que yo no puedo pagar. No, explica lo que es un fixer. Un fixer es conductor, traductor, un todo. Y cuanto más contactos tenga el fixer, ¿no?
tuve la suerte de estar con María Eulate de Radio Nacional y van con los mejores, ¿no? Que tienen los mejores contactos, que te pueden gestionar. Y yo tuve a Ariadna, que dentro de tal tenía su don de gente y conseguimos entrevistas, ir. Y esto era, había un poco más de tranquilidad, por decirlo así, a la hora de los medios, ¿no? Pero el primer año sí fue muy complejo, muy complejo. Fran Sevilla hace mucho frente y depende si la proyección que puedas tener o no puedas tener, ¿no? Lo que decía Maite, claro, a mí me contaban hace poco cuando el carnet de prensa internacional, ¿no? Si tú no tienes un medio que te acredite, no puedes conseguir esta acreditación. Con lo cual me contaba, para tener el carnet profesional de prensa tienes que sindicarte, por decirlo así, ¿no? Y te dan el carnet. Y con esto te puedes acreditar. Por lo visto, con el inicio de la guerra pasaron dos cosas. Se agotó el plástico de poder hacer para los freelance, porque sin esto no te daban no te acreditaban aquí, y después los equipos de protección. Se acabaron en Reporteros Sin Fronteras. Nosotros tuvimos suerte con Julián Brito, la Unión La Paz, conseguimos comprar un chaleco antibalas que era mucho más caro, ¿no? Y lo estábamos pagando en cómodos plazos, ¿no? Entonces, los freelance trabajamos así, no hay... Entonces, y también que... Apelo. Y que después los veteranos, la gente que tienen medios, te ayuden, ¿no? Que ahí muchas veces eso funciona así. Y por ejemplo, para entrar en Gaza, yo fui en el 14 y en el 16 volví a ir para volver a contar historias y ver a las personas que conocíamos y todo eso. Ya el siguiente año ya no me dieron la credencial de la GPO porque decían las condiciones han cambiado y para justificar que tú eres periodista tienes que presentar hasta tu declaración de la renta, ¿no? Sin embargo, el palestino sí te lo daba, sin más, ¿no? Entonces, esto condiciona mucho a la hora de cubrir. Si no tienes un medio que te acredite, no puedes trabajar. Y después del secuestro de Pampliega, Sastre, fue más difícil para los freelance. Los medios ya no te daban una credencial. Entonces, eso. Y una anotación en la falta de pedagogía que a veces nos falta hacer, porque creo que a veces, sobre todo en la tele, se ha intoxicado mucho de la inmediatez de las redes sociales, ¿no? Y a veces ahí... Y que tampoco, y yo a veces lo paso muy mal cuando son esas cabeceras de entrada de música trepidante, una voz, ¿es necesario? ¿No? Entonces seguimos el ritmo de eso y a veces la falta de pedagogía continua para llegar ahí, que es una cosa que intentamos hacer con el trabajo volcado en paz en construcción. Una opinión no es un hecho, hay que escuchar a las personas expertas y la otra importante de Gaza, para que la gente se haga una película mental, Gaza es nuestra isla de Lanzarote con toda la población canaria dentro. Ahí está, es eso. Y se bombardea. Y en el 2000, parecido, pero con toda la población canaria. Imagínate si tenemos pocos, a veces nos faltan servicios, pues imagínate una área de densidad con población más grande, la mayor del mundo, ¿no? Puede ser. Y con dos apuntes nada más breves. En el 2003, fue la segunda vez que entré en la Franja de Gaza. Había estado la primera vez en el 2002. Y antes de volver a ese segundo viaje me compré una cámara de vídeo, la puse en cómodos plazos, si no la pago, pues si pasa algo no la pago, ¿no? Y grabé la locura que era moverse por los territorios palestinos, entrar y salir, y en Gaza. Hice una parte muy, muy pequeña, un fragmento de media hora de Gaza, y entraron, Gaza era un país, una zona que producía mucho cítrico, y habían entrado los tanques israelíes, era cuando entonces estaba todavía los asentamientos dentro de la Franja de Gaza, tenía asentamientos israelíes, y destruyeron todos los campos de cítricos. La gente salió a coger los palos, lo que podía para hacer fuego. Y se les mostraba esas imágenes a los israelíes y decían que todos se reían y que todos son terroristas. Y hablando de esa hambruna, en el 14, teniendo lugares donde había animales, donde cómo nos tocaba interceder muchas veces. Recuerdo un día que vino un señor que tenía como un sitio de lácteos que se iban a caducar. Y la gente tenía hambre ya entonces. O sea, la advertencia de lo que pasó en el 14 fue muy grande, a la que nadie prestó atención. Después de eso, absolutamente nada. Y nos pedían interceder para que pudieran ir a buscar los yogures para traerlos y repartirlos. Una cosa, y era fácil. Y esa presión había que hacerla. Y entonces se negaban, ¿no? Entonces la destrucción de lo que podía ser, y esa ofensiva tocó en el Ramadán. Imagínense lo difícil que fue para la población ese tiempo, y cuando entraba comida, algunos hangares eran bombardeados. O sea, eso era bestial. Bueno,
tengo varias cosas. Vamos a ir luego a los ejes de poder, a Trump, cómo nos marca la agenda, etcétera, etcétera. Pero sobre el ejercicio del periodismo, aunque somos muy jóvenes, nos ven muy lozanos, tenemos ya algo de experiencia en esto y hemos cubierto muchos conflictos desde hace mucho tiempo. Y hay un cambio para mí fundamental y gravísimo en los medios de comunicación, y es que ya no nos creen. Hay gente que impone que los muertos de Bucha eran muñecos, y hay una gran parte de la sociedad que prefiere creerse su prejuicio, prefiere creerse esa propaganda que emana, como decía Maite, desde Moscú, o que emana ahora desde Tel Aviv y desde Jerusalén. ¿Cómo se convive? Quiero que cada uno me dé su opinión. ¿Cómo se convive a intentar ser este periodismo riguroso, tomar decisiones para tener reporteros en los sitios, con las campañas de desinformación o fake news tan fuertes que hay hoy en día? Porque ustedes incluso lo han sufrido en Televisión Española. Sí, bueno, la hemos sufrido mucho, sí. Mira, en Televisión Española uno de los grandes, creo que esto es, yo hablo de mi empresa, y creo que esto debe ser también algo que deben llevar a cabo todos los medios de comunicación, porque es una cosa que preocupa mucho a la juventud europea, a la población europea. Hay una encuesta de la Unión Europea que dice que uno de los principales retos que tenemos como europeos, más allá de desempleo, guerra, es la desinformación, ¿no? Cómo nos intoxican con 1.000 millones de fuentes y nos intentan derivar a una determinada postura. La desinformación es una cosa muy complicada de combatir, porque todo el mundo desde un teléfono móvil puede intoxicar, y el ejército que tienen que tener los medios de comunicación para combatir todo esto, que es un departamento, en el caso de Televisión Española se llama el Departamento de Verificación. No podemos sostener, cada vez es mayor, ¿no? Pero tú ves la inmensidad de trolls que hay por el mundo y ves nuestro equipo de verificación. El telediario de las 3 de la tarde, a las 3 menos cuarto nos entra un vídeo que consideramos que puede ser relevante, pero que no lo tenemos realmente verificado y no viene de una fuente fiable. Ostras, es una tortura, porque lo tenemos que mandar inmediatamente al departamento de verificación, y hasta que no nos dan el ok nosotros no lo podemos largar. Es decir, al final el número de elementos que te tratan de intoxicar con el número de peones que tienes tú para dar una información fidedigna o para cotejar o verificar esa información, estamos realmente en inferioridad, y eso es lo que nos esté llevando a plantearnos a muchos de que, parece mentira, pero que a julio, agosto prácticamente de 2025, la mentira esté casi ganando el terreno a la verdad, ¿no? Bueno, que ese es el gran problema de hoy en día, es eso de la verdad. Yo recuerdo que tenía un profesor en un máster que hice de Estudios para la Paz de la Cátedra UNESCO, Filosofía para la Paz, que nos puso una película una vez que se llamaba Rashomon, no sé si la habrán visto ustedes, de Akira Kurosawa. Esta película es muy interesante para hablar de la verdad, ¿no? No era un curso para periodistas, éramos pues, gente humanitarios, etcétera. Esta película, que es de los años 50, habla de una violación de la mujer de un samurái durante la guerra. Y entonces matan a la mujer y entonces hay un juicio. En ese juicio cada uno da su punto de vista de lo que es la verdad. Y era muy interesante porque es un poco al hilo de los filósofos de la posmodernos, ¿no? Que hablan de que no hay una sola verdad, sino que hay varias verdades y depende del punto de vista. Por ejemplo, yo no voy a hacer la misma noticia que haga un periodista que esté en Gaza, un periodista que esté en Israel, ¿no? Pero ¿qué está ocurriendo hoy en día? Pues que eso sirve también para hacer que no haya una única verdad también en los conflictos bélicos, ¿no? Y esto es un problema muy grave, porque esa confusión nos lleva a nosotros como audiencia a pensar, pero ¿realmente podemos creer a este periodista que me está contando esto sobre el terreno? Porque no será un espía, no será una persona que pertenezca también a Hamás que está desde dentro contándolo, porque ya te lo ponen todo en entredicho, porque nos llega tanta información y tan confusa que ya no sabemos lo que es la verdad. El espectador, la audiencia en estos momentos se está convirtiendo en el periodista. Si decíamos que se estaban contando la información, son periodistas, también desde otro punto de vista, es que tiene que aprender a contrastar por sí mismo también, tiene que tener las herramientas, entrar a Verifica en Televisión Española. Yo a mi madre le tengo que educar para que los mensajes de Vox que le llegan por WhatsApp no se los trague y no los difunda. A veces los difunde en el grupo familiar. No, mamá, esto no es verdad, esto no ha ocurrido,
una señora nos sacó un cuchillo en un centro de salud de Mataró, cosas de este tipo. Mi pobre madre, hablo de mi madre, que es muy lista y muy inteligente, pero que nos pasa a todos. Yo, por ejemplo, les voy a contar que me traqué el bulo de que era un ataque ruso, el apagón del otro día, cuando hubo el apagón. Un amigo militar envió, el último mensaje que envió era un mensaje que era un bulo explicando que el apagón era culpa de un ataque cibernético, ¿no? Un ciberataque de los rusos. Yo me lo tragué, me fui corriendo al colegio a buscar a mi hija. Es decir, es tan difícil porque después no pude contrastarlo. El problema es que no pude contrastarlo. Yo, que soy la persona que contrasta desde hace 30 años, como todos nosotros, con nuestra profesión, ¿no? Entonces, ¿cuál es el antídoto contra esto? La resiliencia, o sea, darnos cuenta que estamos en esta guerra también de información, darnos cuenta que nosotros somos el objetivo y que tenemos que ser agentes activos en la lucha contra esta confusión. Y esto pasa por educarnos bien, por no difundir bulos y también por contrastar las noticias antes de difundirlas a otras personas, ¿no? Y es dificilísimo en estos momentos, pero es en el momento en el que estamos. Bueno, es hoy que profesionalmente hay interés por desinformar. Tanto los estados como parte de las grandes tecnológicas que se lucran con nuestro tráfico en redes sociales, como la publicidad, manejan los mensajes. El algoritmo, que se lo digan a Donald Trump y a sus amiguetes del MAGA, a Elon Musk, etcétera, etcétera, manipula las corrientes de opinión. Claro. Y eso está ahí. Entonces, el ejercicio que tiene que hacer tu madre o cualquier joven, adolescente que está ahí en los colegios, o cualquiera de ustedes, para intentar acercarse a algo parecido a la verdad, identificar los medios de comunicación creíbles, los periodistas creíbles, etcétera, etcétera, se complica, ¿no? O sea, ha cambiado mucho con respecto a lo que nosotros hacíamos hace 20 o 25 años. Sí, pero mira, querías tocar antes el tema de Trump, y yo creo que lo podemos sacar a colación con esto que te voy a contar ahora. ¿Quién fue a la primera cena con Donald Trump en la Casa Blanca el día después, o no sé si es el mismo día o el día siguiente, a su proclamación como presidente del segundo mandato? ¿Quién estaba en esa cena? Estaban los grandes empresarios tecnológicos. Sí, todos. Estaban mi amigo Musk, que luego eso terminó como el Rosario de la Aurora, como todos lo sabemos. Estaba el dueño de Meta, estaba el dueño de Amazon. Eso es economía. Son negocios, pero es también la guerra del relato, es la guerra del algoritmo. Y Donald Trump es un tío que, aunque en determinadas ocasiones nos parezca bastante inepto, con perdón, no da puntada sin hilo, ¿no? Entonces, cuando tú dominas el algoritmo, dominas el relato. Y cuando tú te nutres de bases de blogueros conservadores y critica sistemáticamente a los medios de comunicación convencionales, que son los que cotejan y los que te dicen, no, mira, New York Times, CNN, con los que todos podemos tener nuestras diferencias editoriales con determinados asuntos, pero que parten de la base de contrastar. Cuando tú, un medio como CNN o como New York Times, le saca a Donald Trump y le dice, mire, este señor en los 3 primeros meses de mandato ha mentido 3.722 veces y esto sale a 1 por minuto, evidentemente estos van a ser tus enemigos, ¿no? Es complicado, pero la guerra del relato existe desde que existen las guerras casi, ¿no? Antes el dato mataba el relato, es decir, el dato era la verdad, pero ahora eso ya tiene más dificultad. Yo no sé cuántas veces a ti te han dicho que tus imágenes en Ucrania son falsas, que los testimonios que manejas son falsos, o que estás haciendo propaganda de los nazis de Zelensky. No sé cuántas veces te han acusado de esto. Depende del conflicto que vayas a cubrir, y he cubierto si siempre hay un pero, ¿no? Eres menos profesional si te vas a un lugar y otro. Yo cuando empezó lo del 7 de octubre, cuando muchos se marcharon, Ucrania desapareció. Desapareció. Yo me quedé en Ucrania. Y he vuelto estos últimos años, porque a veces yo digo que hay que volver y estar donde no pasa nada. Y pasan muchas cosas, que solamente es cuando cae una gran bomba y tal. Y creo que va en esa línea que es la pedagogía. Hemos pedido el factor humano. Y la pedagogía es muy importante, porque ahí creas el pensamiento crítico. Los chinijos y chinijas en el cole trabajan con rutinas de pensamiento. Y después vamos pensamiento crítico cuando somos más mayores y nos vamos al instituto. Y creo que ahí eso es muy importante. Yo recuerdo estando los primeros días en Ucrania, después de escapar de unas cuantas, y lo pongo siempre como ejemplo, había un tipo que salía en España paseando con su móvil y diciendo que la guerra de Ucrania era mentira, que un montaje, y ese vídeo tenía millones de reproducciones y miles de personas lo creían.
como la Tierra es plana, sigue recto, ¿no? Entonces, y claro, cuando llegamos a Mykolaiv, que el primer año de la guerra, Mykolaiv, Jersón, en manos de los rusos, era un infierno, no, lo siguiente, un terror todas las noches. El hotel que me tenía que quedar, Vadim, que me acompañó a hablar español, un contacto que me dio María Eulate y tal, el hotel que estaba cerrado, fuimos a otro, mira, no hay agua caliente, no hay acondicionado y tal, vamos a buscar otro. Por ese cambio, ese hotel lo bombardearon, lo partieron por la mitad. Yo no estaría aquí y ningún trabajo no hubiésemos hecho nada, ¿no? Y digo, pues menudo montaje. Pero mostramos la historia de una chica que se llama Regina, que mostramos lo que ella cuenta, pero grabado por nosotros, somos el filtro. Porque a veces la credibilidad se pierde cuando a veces te grabas tú, ¿no? Y dices, estará contando, ¿no? Entonces, ese filtro. Entonces, en el caso del trabajo que hacemos para la educación es que los niños y niñas trabajan con esas fotos primero, que está hecha por nosotros, los que estamos sobre el terreno, y después el relato, ¿no? O sea, Kiev dice que esta zona es una zona civil. No, el Kremlin dice que es una zona militar, por eso estamos nosotros en medio. O sea, tenemos que ir a ver lo que hay, zona civil. Entonces, mayormente todo lo que a mí me pasaba era zona civil, personas, sobre todo el primer año las abuelas. Y eso creo que es importante. Y después, algo que perjudica un poco el relato, a veces son, un amigo mío los llamaba los paracaidistas, ¿no? Que llegan sin ningún concepto, es más importante que se sepa que estoy aquí, lo que te vaya a preguntar, lo que me responda, me da absolutamente igual. Y eso creo que también perjudica un poco a eso. Los tiempos de análisis, como decía, informe semanal, otros programas que son de explicarnos el porqué de las cosas y dar los datos desde el consenso. Y eso es importantísimo. Y creo que la radio no sale tan perjudicada en esto, porque tiene otro tiempo y la palabra a veces pesa más, y creo que hay que recuperar un poco eso y la visión humana de las cosas, que lo hemos perdido bastante. Sí, fíjate que el otro día escuché que una influencer de estas que tiene 1 millón de seguidores en Instagram se fue a Afganistán, y de las pocas ya están dando acreditaciones de nuevo, pero no se puede entrar a Afganistán, y que documentó cómo las mujeres tenían vida normal allí dentro. O sea, imaginarse qué condiciones va la influencer, que se hizo imágenes, bueno, pues claro, evidentemente escoltada por los talibanes, que le iban enseñando pues a las mujeres que ponían, ¿no?, de actrices para hacerla. Bueno, es cierto que en algunas ciudades son distintas a otras. Hay ciudades donde hay más apertura que en las zonas rurales en Afganistán. Hay mujeres en ciertas provincias de Afganistán que pueden trabajar. Es decir, hay una diferencia muy grande, y a lo mejor esa chica pasó por un lugar en el que sí que las mujeres, pues, una influencer que no tiene una acreditación, que no ha estudiado para tener esa deontología del periodismo que a nosotros nos machacan, ¿no?, en la universidad. Incluso la Universidad Autónoma de Barcelona te dan un certificado de deontología periodística, que es decir, tú te comprometes como los médicos a ser honesto y a contar la verdad para ser creíble, ¿no?, por esta crisis que tenemos de credibilidad los periodistas. En España hay muchos que no tienen ese pasado certificado y tiene grandes púlpitos, ¿no? Bueno, estamos hablando con periodistas que están en el terreno, que son reporteros o toman decisiones sobre los reporteros, y desgraciadamente luego está todo lo que es el infoentretenimiento, el infoespectáculo sobre la guerra, las imágenes impactantes, la superficialidad, o los analistas tertulianos que saben de todo. Hoy saben del volcán de La Palma, mañana del volcán del Hierro, pasado de la guerra de Ucrania y pasado del vino de Lanzarote porque está de moda, porque un influencer lo ha puesto de moda. Pero aquí estamos hablando de periodismo de verdad, y todo el cuñadismo, por favor, lo dejamos fuera de la sala. Quiero, antes de darle paso para que también ustedes compartan cuestiones o dudas con ellos, quiero poner sobre la mesa un tema fundamental que desde el principio ha ido pululando, ¿no? Y es el cambio en los ejes de poder, de credibilidad, en los valores fundamentales de la humanidad, que supuso la llegada de Trump en su primer mandato, que han ido a mucho peor en este segundo mandato, y que han hecho que salten por los aires cuestiones como la justicia universal, la Corte Penal Internacional. Es decir, Netanyahu está procesado por la Corte Penal Internacional, no debería abandonar el territorio, sin embargo va a Budapest, y el presidente de Hungría, que está dentro de la Unión Europea, le da una suite con vistas al Danubio y está una semana en una suite de lujo. De allí va con su avión y va a Nueva York y va a ver a su amigo Donald Trump, a su torre, y luego va a Washington, etcétera, etcétera. Moreno Campo, esta mañana, un fiscal que todos conocen por el proceso que hizo contra la dictadura y en la depuración de los crímenes de la dictadura argentina, y luego como el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, esta mañana decía: basta de hablar, son crímenes de guerra, está procesado, hagamos que el sistema internacional actúe contra el señor Netanyahu y que le obligue a permitir la entrada de comida al territorio, porque así lo marca
como decía antes el ponente anterior, hay derecho en la guerra, hay normas en la guerra, y esta es una norma básica que no se está cumpliendo. ¿Cómo afrontamos que Trump haya destrozado el tablero internacional que conocemos? ¿Cómo afrontamos una accesión de internacional de televisión española o alguien que intenta hacer documentales en profundidad para que la gente tenga un conocimiento más profundo de las cosas, o tú como fotoperiodista? Cada mañana a mí me pasa que estoy en una sección internacional, en este caso de la cadena SER, que nos marca absolutamente la agenda. Ayer, en lugar de hablar de que solo entraron 10 camiones, de que algunos de los palés cayeron en zona bélica donde la población no podía acceder, hablamos de que Donald Trump dijo, en un canutazo de esto que se oyen mal al lado del helicóptero, que me da mucha rabia estos periodísticos, dijo que, bueno, que había visto las imágenes y que a lo mejor sí, que los niños estaban un poquito pasando hambre. Y se habla más de las declaraciones de Trump, de todo lo que está pasando. ¿Somos capaces de surfear el tsunami de Trump, o nos va a seguir marcando la agenda irremediablemente porque se ha cargado el sistema de toma de decisiones? A ver, yo creo que va a seguir, desgraciadamente, marcando la agenda, pero porque es un tipo que no tiene agenda. O sea, vivimos con el susto permanente. O sea, yo pagaría de mi bolsillo no sé cómo llamarlo esto, una terapia a la corresponsal de Televisión Española en la Casa Blanca, que es una fenómena, y se pasa el día ahí dentro hablando con asesores de Trump, y que se vio en directo la bronca de Trump a Zelensky, y si ella se acuesta sin tener ni idea, ella que se pasa la vida en la Casa Blanca, se acuesta sin tener ni idea de lo que le va a hacer su vida de ella como periodista al día siguiente, bueno, traslademos esto a Netanyahu y Gaza. Tú imagínate qué puede pasar si Netanyahu decide salir. Porque lo último que sabemos es que ya nos hemos comido unos aranceles en la Unión Europea del 15%, porque lo ha dicho este señor, porque tenemos miedo de decirle que no y de que en vez del 15 nos ponga el 30, ¿no? Pues tú imagínate un país, en Hungría, con Orbán, eso no va a pasar, pero tú imagínate que yo qué sé, los franceses, Macron le dé por impedirle cerrar el espacio aéreo de Francia en un viaje de Netanyahu hacia no sé dónde, ¿no? Y desviar ese avión y que se detenga Netanyahu. ¿Qué implica? No es lo que tema Macron de Israel, es lo que va a temer Macron y la Unión Europea de las represalias que pueda tomar su amigo Donald Trump. Y esto es así. Hasta ese punto puede marcar Trump nuestra geopolítica día a día, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo puede durar esto? Pues no lo sé, no lo sabemos. Sabemos que de momento este señor, porque así lo marca la Constitución estadounidense, puede estar 4 años, pero él ya ha dejado caer que pues, no descarta seguir un tercer mandato, ¿no? Bueno, yo creo que Trump es importante, pero Trump ha sido un acelerador de esta geopolítica disruptiva que estamos viendo ahora mismo. O sea, yo creo que la base de la crisis de lo que está pasando ahora mismo es mucho más profunda, no tiene que ver con un solo líder, sino que tenemos grandes retos que vienen por delante, como la inteligencia artificial, que no tiene regulación, como el control y la conquista del espacio, que todavía no comprendemos, con todos los tech bros, ¿no? Los hermanos de la tecnología, estos hombres ricos que están manejando el mundo. Y lo que hay que entender muy bien es que esta geopolítica disruptiva ha venido a quedarse. Y estos 10 años son decisivos, ¿no? Y si está Trump, pero ahora hay una serie de líderes que están al hilo de Trump, pero que ya estaban ahí. Tenemos a los ayatolás todavía, tenemos a Netanyahu, tenemos a Putin. Es decir, esos dos tipos de líderes, ¿no? Que son los espirituales, que tienen una cruzada espiritual, por ejemplo, la cruzada judía, porque se vende así, como una cruzada judía, lo que está pasando en Gaza, los evangelistas con Trump, que han llevado a Trump al poder, el hinduismo en India, es decir, que está regresando con fuerza, o los nacionalistas, que dicen, oye, nuestro territorio está en peligro, tenemos que defender la patria, ¿no? Donde entraría Putin y entrarían otro tipo de personajes, ¿no? Que son los populistas, y luego Milei, todos estos que son nacionalistas, o incluso Vox aquí. Es decir, que en este mundo en el que estamos, Trump no es el único problema. Vamos a ver ese terremoto por la crisis también de climática que viene y que lo está moviendo todo, y que es el gran terremoto del futuro. Y esa crisis, esa lucha por el liderazgo mundial. Yo creo que a veces la distracción está servida, que a veces estamos mirando donde no tenemos que mirar y va a pasar algo gordo en algún punto,
que va a ser provocado por algo muy pequeño a lo mejor, y no lo estamos viendo venir, pero también los personajes que gobiernan actualmente, ¿no? Cuando una parte del trabajo que es hacer una visión histórica de las cosas, ¿no? Entrevistar a soldados de la Segunda Guerra Mundial, ahora en Londres, que decía algo así, ¿no? Decía, es que los políticos solo señalan, ¿no? Yo creo que a Trump alguno le tiene que hacer un labordeta, váyase usted a la mierda, ¿no? Directamente, porque hay que recordar quiénes son estos personajes, ¿no? Es un presidente convicto condenado por agresión sexual. Ese es el personaje, ¿no? Putin, otro que si tienes menos amigos, pues puedes elegir, ¿no? Ventana, Polonio, ¿no? Se paseó con polonio radiactivo por Londres y Theresa May en sede parlamentaria dijo, este señor es peligroso. ¿Hicimos algo? No, ¿no? El rey saudí, el futuro rey saudí, que asesina a Khashoggi, lo descuartiza. Esos son los personajes y son nuestros colegas. Vamos con el fútbol español allí. Entonces, hay que sacarles los colores todo el tiempo y exponerles, ¿no? Es decir, estos son los personajes y señalar al lugar donde están. Y es terrorífico cuando les permitimos que digan lo que les dé la gana. Eso es muy peligroso, porque cuando fue el foro en Alemania, cuando vino, yo es que lo digo así claramente, ¿no? Donald Trump está ahí, después están los mamporreros, ¿no? Cuando vino el vicepresidente, que no vino a hacer un discurso en el foro de Alemania de defensa, poco más vino a decir, ustedes son poco democráticos porque a los nazis alemanes no les dejan entrar, ¿no? O sea, no. Y después el señalar, ¿no? Trump señala en un discurso en Davos homosexualidad y pederastia. Lo mismo que lleva diciendo Orbán desde hace años, ¿no? Y empiezan a crear eso, ¿no? Y todos dicen lo mismo, para crear la distracción. Un pequeño enemigo que no significa nada y distraer, ¿no? Y eso es peligroso porque cala en la población. Cala en la población y falta esa parte de pedagogía. Es decir, señalar quiénes son y quiénes hablan. Entonces, y eso es peligroso. Pero yo porque les permitimos, les pones el canutazo delante y les dejamos que digan lo que da la gana. Yo cuando me refería o citaba la famosa escena esta de Trump con los grandes magnates tecnológicos, me refería a cosas como esta. Quiero decir, al final, ¿qué ha conseguido Trump? Que los grandes magnates tecnológicos quiten los filtros que tenían esas redes antes y que ahora seamos, ellos lo que dicen, no, es que esto es libertad de prensa, que cada uno ejerza, ¿no?, su propio chequeo y que yo no le voy a prohibir a nadie colgar algo en mi red social porque estoy limitando la... Y luego vemos cómo uno de ellos entrevista en su red social de su propiedad a la candidata de un partido filonazi en Alemania en plena campaña electoral. Pero es que esto no es una distopía, es que esto ha pasado. Esto ha pasado. Entonces, ¿qué va a ser lo siguiente? Ahí me da miedo las elecciones francesas cuando lleguen. Bueno, eso podríamos hablar un largo y tendido, Maite y yo, que lo conocemos el PERCA, estuve el año pasado en las legislativas, pero vamos a abrir el turno de palabra para que si quieren hacer, por favor, como decía el responsable del curso, que las intervenciones sean cortas para que nos dé tiempo de hacer 3 o 4 y para que nuestros invitados puedan responder. Si van levantando la mano, por aquí en primera fila hay una pregunta. Hay muchos melones aquí, ¿eh? Yo estoy envidiando los abanicos del público porque hace un calor. Mira, ya me presentan. Buenos días a todos, a todas. Bueno, yo más que pregunta, trato de hacer un batido mental con todo esto que hemos escuchado. Cada vez más guerra, no ponemos soluciones, ¿dónde está la solución? Y de verdad les juro que desde ayer por la mañana me pasé toda la noche acordándome incluso de los consejos que me decía mi madre, que sufrió la guerra civil y que me decía que las guerras no servían para nada. Ella me decía siempre, haz bien y no mires a quién. Prepárate para lo mejor, como si fuera lo mejor que vas a hacer en tu vida. Y eso es lo que he tratado de hacer. Entonces, oyendo al coronel ayer, oyendo al señor Borrell, oyendo las intervenciones de esta mañana y un poco conjugando un poco todo este conjunto de ingredientes de este puré, de este batido, me viene a la mente un poco y Alberto lo acaba de nombrar ahora, yo que he sido educador durante casi 39 años, he tratado de infundir siempre valores al alumnado y creo que la educación está carente de esos valores.
He tenido pequeñas discusiones, incluso hasta con consejeros de educación, en un momento puntual al final de mi trayectoria profesional, que estuve metido en la propia Consejería de Educación, gestionando cosas desde la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, y me doy cuenta de que la educación es importante, pero no es el fin, como me hacían creer que educarnos es lo máximo. Yo digo, educarnos, lo que he aprendido con todo esto es que educarnos es lo máximo que podemos conseguir para conseguir ser personas cultas. La cultura es una cosa. No, y voy a tratar de acortar, sí. Es decir, yo lo que quiero tratar de decir es que estamos siendo gobernados por personas que han tenido muy buena educación, pero que yo ahora mismo en mi fuero interior no lo pongo en redes sociales porque no me gusta criticar ni poner mi visión a nadie. Es que estamos en la cultura de los incultos. Es decir, estamos siendo gobernados y guiados por personas que pueden tener muy buena educación, pero una cultura muy dudosa, porque la cultura, entiendo que es la capacidad que tenemos los seres humanos para enfrentarnos a los problemas de la vida diaria con nuestras experiencias y darles una respuesta adecuada, una respuesta que permita a las personas vivir en paz, que yo creo que es lo que queremos todos los seres humanos. Y no es nada más que eso, una pequeña reflexión, porque hago un llamamiento a que seamos más cultos, a que educación integre este tipo de debates, este tipo de programas en los propios programas educativos. En fin. Yo comparto completamente esta reflexión, y si elevamos esto pongamos, y vuelvo, no es que le tenga manía a Trump, pero vamos, si es que hay que contarlo. Se puede tener, no pasa nada. No, ¿quién gobierna? ¿Quién es el tipo más poderoso del mundo ahora mismo? Bueno, un tipo que le ha declarado la guerra a las universidades de su propio país. Un tipo que va contra el intercambio cultural. Un tipo que ha dicho que los estudiantes más brillantes del mundo se vayan a estudiar a la Universidad de Harvard casi es un pecado mortal, y que está poniendo fronteras y levantando muros a todo ese crecimiento intelectual, a todo ese aporte intelectual que está en la base de la solidez cultural y científica de Estados Unidos. Un tipo que le declara la guerra a los medios de comunicación que no le bailan el agua. Entonces, cuando hablamos de la importancia de los maestros, cuando hablamos de la importancia de los maestros y de la educación, desde primaria hasta la universidad, cuando hablamos de la importancia de tener unos medios de comunicación serios que contrasten y que no intoxiquen, y vemos a quién le ha declarado la guerra el tipo más poderoso del mundo, pues reflexionemos el momento en el que estamos. Y los científicos, ha habido un llamamiento también de Francia y Alemania para atraer a los científicos que ya no tienen cabida en las universidades, para que se vengan a Europa y encuentren refugio en las universidades europeas, que es lo nunca visto, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Sí? Hola. Felicitaciones y muchas gracias por el trabajo que hacen. Estamos en situación de repensar el mundo. Después de lo que he oído hoy y ayer también, parece que las instituciones mundiales están obsoletas, no dan respuesta a las necesidades de este mundo actual. Los políticos populistas hacen uso de los sentimientos de la población, de lo que quieren oír, para atraerlos, porque si no, no se explica lo de Milei, lo de Trump y lo demás no se explica. Y por otro lado, atendiendo a lo que dijo el compañero, ¿se puede dar formación a los jóvenes para que no se crean todo lo que se les dice, todo lo que leen, todo lo que ven, todo lo que tal? ¿Se podría incluir en el currículo estudiantil este tipo de... Bueno, ya me entiende. Muchas gracias. Gracias. Muchas preguntas. Sí, ¿cuál era la primera? No recuerdo. Perdón. Hay que repensar el mundo. El mundo, yo creo que ahora mismo el nuevo orden mundial ya se está repensando solo. Es decir, el nuevo orden mundial en el que estamos entrando es un mundo en el que las ideologías de izquierda y derecha ya no existen. Ahora se habla de países abiertos o países cerrados.
más del 70% de la población está viviendo en autocracias. Ahora mismo hay un choque de valores entre las democracias y las autocracias. Es decir, no funcionan las instituciones que venían funcionando porque no representan al otro mundo. Es decir, pensemos que los occidentales llevamos 500 años liderando el mundo, 500 años de hombre blanco. El hombre blanco es el que está en el centro de estas instituciones y, por ejemplo, hoy en día India se queja de que, creo que es en el Banco Mundial, tiene el mismo número de votos que Italia, y India tiene 1.400 millones de habitantes. Es decir, quedan obsoletas porque ahora que el 70% de la población está en Asia-Pacífico, 60%, y 1 de cada 4 habitantes del futuro va a ser africano, no están representados en las instituciones actuales. Por lo tanto, estamos viendo que todo ese mundo empuja para ser representado también en las instituciones. Por eso no funciona. Por eso las BRICS, que son las nuevas potencias económicas, Brasil, Sudáfrica, India, están intentando tener sus propios bancos, que ya lo están creando, para tener presencia, porque ellos no se sienten representados en las instituciones que tenemos. Entonces, se está creando ese nuevo mundo que está empujando al nuestro, porque es nuestro. El ombligo del mundo estaba en Europa y ya el mapa que tenemos, donde Europa está en medio, no va a estar, vamos a estar desplazados. Y eso tenemos que tomar conciencia también nosotros, ¿no? Y pensar que este nuevo mundo que viene, no hay que tener tanto miedo ni ser apocalípticos. Es decir, estamos viendo los índices que daba ayer el Conorel, súper importantes. Es verdad, tenemos muchos números de conflictos, pero estaba yo leyendo para escribir mi libro de las trincheras de la vida sobre el mundo violento en el que estamos, y si lo vemos desde el punto de vista antropológico o incluso histórico, la Segunda Guerra Mundial fue la 9ª guerra más destructiva de la historia. Y viéndolo con perspectiva, Gengis Khan, los mongolos, las hordas de mongolos mataron a 40 millones de personas, que equivale a la población de España, o la dinastía de los chinos, es decir, la dinastía Tang, acabó con el 15-14% del planeta, de la población mundial entonces. Es decir, lo que estamos viendo ahora, sí, estamos viendo un número de víctimas enorme, pero comparado con otros momentos violentos de la historia no es tal, ¿no? Es decir, también regulamos. Ahora se mata a la gente en las guerras de cuarta generación con drones, como explicaba el coronel. En Líbano se mató a un dirigente de Hamás que estaba en su casa, entró un dron por el balcón y le disparó. Es decir, ya no hay, pero sí que vemos las mismas grandes matanzas en Gaza, ¿no? Cometidas como se hacían ya entonces, como hacían las hordas de Gengis Khan. Estamos en esa diatriba de ver esos dos mundos. ¿Qué mundo viene? Pues tenemos que ser resilientes, tenemos que ser valientes, y como nos decían en los cursos de supervivencia que hacemos todos los periodistas, siempre te dicen, en una guerra no esperes si va a pasar algo, sino cuándo va a pasar algo. Pues ahora igual, no tenemos que estar preparados a si va a pasar algo, sino cuándo va a pasar algo, porque estamos en esa guerra, ¿no? No sé si quieren hacer un comentario sobre si hay que educar mejor en Fíjate consumo que de medios, otro tipo de... Cuando estuve en Outfield, en el 75 aniversario de la Liberación, había un superviviente que contaba cómo tiraban los niños vivos a la hoguera, y decía que como decía Julián antes, ¿no? Cómo gente tan culta pudieron ser tales monstruos. Y esa pedagogía de base, que es la que intentamos hacer con este trabajo. Yo mis fotos las podía publicar y ganar pasta. Y decir, yo estoy aquí y tal, ¿no? Pero he decidido hace un tiempo poner mis fotografías en manos del profesorado, que hay algunos que están por aquí, que las usan con sus historias verificadas, hechas sobre el terreno, vinculadas con todo eso que hemos firmado a lo largo de la historia. Hay 18 convenios, protocolos de Naciones Unidas. España ha firmado 17, nada mal, excepto el de las personas migrantes y sus familias en el ámbito laboral, ¿no? Y fíjense que no hemos tocado migración, que tú controlas un montón. Yo me hice una ruta migratoria a la inversa, por decirlo. Como yo trabajado en Oriente Medio, trabajé en Calais durante muchos años, en la jungla, me llamaban la jungla. Gente atrapada allí para cruzar al Reino Unido. Cuando firmaron el Brexit, la gente saltaba en grupos de 50 y se metían en el Eurotúnel, bestial aquello. Era inhumanidad, pero había profesores que traían educación, sanidad y exigían derechos, ¿no? Y me hice un camino a Serbia, Grecia, las islas, primero Lesbos y después Chigos. Lesbos tenía 20 y pico mil personas en un lugar creado en la cárcel de Moria para 2.500, ¿no? Y en ese tiempo pusimos en los coles la visión muy clara. Habían desaparecido, según Europol, más de 10.000 niños y niñas, migrantes no acompañados en Europa. Y hubo un debate en la Unión Europea, en el Parlamento, duró 60 minutos, o sea, una hora de eso. Y hace poco han dado un premio, que esto es muy importante, el periodismo independiente en la Unión Europea, que es el grupo, creo que han hecho un informe que se llama Laws in Europe, ¿no?
y son periodistas independientes, casi muchas mujeres, y de varios países. Y nos dan un informe de cerca de, el número es 51.433 niños y niñas de los que no se sabe nada, que pueden haber llegado solos a la casa de un familiar. Eso está ocurriendo, y sobre todo con el momento que estamos hoy, que en Canarias parece que no nos ponemos de acuerdo en proteger a la infancia. Ya nos ocurrió con el reparto de inmigrantes en Europa, que algunos países no hicieron nada, otros acogieron muy poco y venían con dinero de la Unión Europea. ¿Y quién gobierna hoy en Italia y Grecia? Cuando estábamos en Lesbos, en Chios, recuerdo, con el Salvamento Marítimo Humanitario, venían los de Amanecer Dorado a amenazarnos. Un partido nazi que ganaba elecciones, ¿no? Entonces, esa falta de pedagogía, nos decían, es que ustedes vienen con dinero de la Unión Europea a ayudar a los migrantes. No, yo vengo por mi cuenta con dinero de donaciones, y esa falta de pedagogía de las cosas, de explicar. Por eso que no son solamente números, son personas, y es importante. Y por eso la importancia de, desde la base, desde infantil y primaria. Yo alucino cuando voy a los centros educativos, lo que tienen preparado los chinos en las chinijas de infantil y primaria, de base, y que un papá te diga, me diste una charla a tu hijo. Digo, me quedé sorprendido, digo, a ver qué me va a contar, porque igual no le gustó. Ahora es mi hijo que me explica a mí lo que yo veo en la tele. ¿Sí? No, mira, yo sobre el tema migratorio, es que a mí me duele mucho lo que veo en Canarias también, porque es que tenemos poca memoria. O sea, yo no quiero hacer aquí una encuesta de cuántos somos aquí hijos o nietos de migrantes, a Cuba o a Venezuela. ¿Cuántos? De la mano. Que no. Bueno, que ¿y sí. cuántos conocemos? Sí. Es que, Sí, claro. coño, hay una canción de Pedro Guerra cuando tocaba aquí en los garitos de la Laguna antes de pirarse a Libertad 8 o 7 en Madrid, La Maleta. La Maleta es una canción que tiene un estribillo que es: ya tengo preparada la maleta, una maleta vieja de madera, la que mi abuelo se llevó a La Habana, mi padre a Venezuela. Mi caso, yo soy hijo de migrante a Venezuela y nieto de migrante a Cuba. Hostia, yo creo que los canarios que hemos pasado por eso, por tener familia que te cuenta cómo tuvo que largarse fuera, cómo le dieron una oportunidad, cómo pudieron progresar, luego volvieron. ¿Quién está cuidando hoy a mis padres mayores, que no los queremos meter en una residencia? Dos cubanas que tienen la nacionalidad española y que son nietas de palmeros que se fueron a Cuba en la primera ola migratoria, que fue a Cuba, y la siguiente a Venezuela cuando llegó la revolución del 59. Entonces, si la propia historia de los canarios, que es una historia migratoria, no nos sensibiliza con todo lo que está pasando ahora con los chavales que están llegando de África, ya, si esa propia historia y esa propia educación interna que hemos vivido no sensibiliza con eso, me aterra todo esto. Yo estoy de moderador y no debería hablar, estoy aquí con camisa de fuerza, pero solo por poner un ejemplo de todo lo que se está comentando, ¿no? Primero, provoco un poco, es decir, parece que depositamos en los profesores y en la comunidad educativa educar en valores a los jóvenes. Y la educación viene de los hogares, viene desde un punto de vista global, y creo que nos equivocamos al depositar el ponerles el microchip de niño bueno en el colegio o de niño malo, ¿no? Yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer como adultos, no solo los jóvenes, cómo consumimos medios, qué hacemos al respecto. Propiciamos el contagio.com, como yo le llamo, que es compartir basura que te llega del cuñado o que has visto de fulanito. Mucha gente lo hace de manera inconsciente y participa en eso. Y una última reflexión sobre las guerras y las migraciones, porque hablamos mucho de migraciones en Canarias. Cuando surge la invasión rusa a gran escala, febrero del 22, en junio, el 27 de junio, hay 1.100 refugiados de una guerra que lleva más de 20 años matando, asesinando gente, que es la de Sudán, recrudecida, que intentan acceder a la frontera española por el barrio chino, y la respuesta de España y de la Unión Europea fue utilizar material antidisturbios, gases, y murieron muchas personas, todavía no sabemos cuántos, asfixiados debajo de la bandera de España en el barrio chino. Cuando llegan aquí, que hay 1.200 niños de Mali, que vienen de una guerra que está a menos de 2 horas de vuelo del aeropuerto de Tenerife Norte o de Las Palmas de Gran Canaria, a esos niños no los vemos como refugiados. Como refugiados vimos a los ucranianos y las ucranianas. Nadie protestó. Hay 350.000 ucranianos en España. Es mucho más de todas las personas que han llegado en patera a Canarias desde el 26 de julio de 1994. Tenemos que hacer una reflexión. ¿Por qué nos contagiamos del miedo? ¿Por qué el miedo del que hemos hablado? ¿Por qué no tenemos memoria?
Bueno, pues creo que hay, desde mi punto de vista, aquí yo me desahogo, creo que hay una estrategia para que la gente milite en la ignorancia. Si no, no puedo creer que la gente milite en el odio, o milite en el racismo, o milite en la categorización de seres humanos si son más blancos o más oscuros. Vamos a terminar. Bueno, 2 palabras, no las entretengo más. En nombre de la organización, pues muchas gracias por su asistencia, por su participación, y espero que esto sea pues el principio de una larga amistad en los próximos años. Muchas gracias por todo. Muchas gracias.